Bien, otro de los métodos, bueno, ya vimos el método del disco, que nos sirve para calcular volúmenes de sólidos de revolución macizos, donde solamente se está rotando una región R generada por una sola función, por la gráfica de una función. Ahora vamos a analizar el método de las arandelas, que lo vamos a emplear para calcular el volumen de sólidos de revolución cuando se genera una región R delimitada por la gráfica de dos funciones, f y g de x. Bien, ¿cómo o en qué se basa el método de las arandelas? Bueno, pues aquí tenemos en el plano XY dibujada las gráficas de dos funciones en un intervalo AB. En azul apreciamos la gráfica de f de x y en rojo tenemos la gráfica de g de x. En el intervalo AB es fácil ver que f de x es mayor o igual que g de x, puesto que la gráfica en azul está por arriba de la gráfica roja. Entonces, en ese intervalo, f de x es mayor o igual que g de x. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, bueno, ya tengo la gráfica, como en el área, ¿se acuerdan? Que teníamos el área la región delimitada por la gráfica de dos curvas, lo mismo. Ahora lo que va a suceder es que vamos a tomar esta región delimitada por las dos curvas y la vamos a rotar alrededor del eje X. Aquí se me pasó poner ese detalle. Entonces vamos a rotar alrededor del eje X. ¿Ok? Entonces, al rotar alrededor del eje X, ¿qué sucede? Que tenemos aquí esta región en azul, esta región roja. Al rotarla se va a reflejar en esta parte inferior del plano, de esta forma, y se va a formar en medio de todo el sólido de revolución como una especie de arandela. Aquí vemos en la gráfica o en la figura una especie de arandela truncada, ¿sí? Donde esta arandela, recuerden ustedes, que va a tener cierta área y desde luego cierto volumen. Entonces, de aquí se va a desprender cómo nosotros podemos hacer el cálculo precisamente de esa área y particularmente de ese volumen. Ok. Entonces, permítanme un momento. Ahora sí. ¿En qué se basa el cálculo del volumen de esta arandela? Es decir, lo mismo que como sucedía con el disco, tenemos todo el sólido y nosotros vamos a tomar nada más un segmento con un cuchillo, vamos a extraer una parte para analizarla y de ahí generalizar con la integral definida y calcular dicho volumen. Aquí está la región R, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a plantear el diferencial de volumen? Pues de la siguiente forma. El diferencial de volumen de esta sección de arandela pues va a ser igual a pi por el radio exterior al cuadrado, diferencial de altura, menos pi por el radio interior al cuadrado por la diferencial de altura. ¿Por qué hago referencia a esto? Y lo voy a denotar, a ver, aquí abajo. RE es el radio exterior, R sub I es igual al radio interior. Ok. En este caso, fíjense que para calcular, ¿verdad?, el volumen de esta arandela, ¿sí?, voy a necesitar primero calcular el volumen considerando el radio externo y luego restarle el volumen de esta parte que está hueca, considerando el radio interno. O el radio interior. Entonces, el grosor de esta arandela va a ser infinitesimal de h.
o es la altura, por eso se le pone aquí diferencial de h, porque es muy delgadita. Entonces, el radio, ¿sí? Como observen ustedes que se forma como una especie de cilindro recto. Entonces ya sabemos que para calcular el área del cilindro es pi por radio al cuadrado, además por la altura, que en este caso es un diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que por eso se resta el exterior, y fíjense ustedes que el radio exterior coincide con la función f de x. Lo voy a poner acá. El radio exterior es igual a la función f de x, en este caso. Y el radio interior coincide precisamente con la función g de x. Aquí la podemos apreciar. Dense cuenta que, como en el caso del método del disco, no son radios fijos, no son radios constantes, porque si yo mido aquí el radio interior, va a tener un valor, lo mido acá, va a tener otro valor, lo mido por acá, va a tener otro valor, de modo que por eso son funciones variables. Ok, entonces, de nueva cuenta, replanteo mi diferencial de volumen. El diferencial de volumen es igual, voy a extraer aquí como factor común el pi. Entonces me queda pi por la diferencia entre el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el diferencial de h. Esto es pi por el radio exterior, que ya vimos que coincide, aquí lo podemos observar, coincide precisamente con la función f de x. Es decir, f de x elevado al cuadrado menos el radio interior, que coincide precisamente con la función g de x elevado al cuadrado por el diferencial de h. Pero como estamos rotando, este diferencial cae sobre el eje de las x, este diferencial de h se convierte como un diferencial de x. Entonces, el volumen está dado por la siguiente fórmula. Al integrar ambos lados de esta expresión, llegamos a que el volumen es igual a la integral desde a hasta b, para así barrer toda esta región desde a hasta b, de pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado diferencial de x. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a calcular precisamente el volumen cuando nosotros rotamos alrededor del eje x, la región acotada por dos gráficas, por la gráfica de dos funciones, siempre y cuando f de x sea mayor que g de x en el intervalo AB, como ya mencionamos. Para clarificar un poco esto, veámoslo a través de un ejemplo, la aplicación de esta fórmula. Entonces, aquí tenemos este primer ejemplo que nos pide lo siguiente. Calcular el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar la región R delimitada o acotada por las gráficas de f de x igual a 2x y g de x igual a x al cuadrado, alrededor de, inciso A, el eje x y, inciso B, la recta y igual a menos 1. En este caso ya no utilizamos el método del disco, puesto que ya está en juego dos funciones. Aquí vamos a emplear el método de las arandelas. Como primer paso, debemos nosotros graficar la región que vamos a rotar alrededor del eje. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Rotación alrededor del eje X. Ok, entonces
Pues lo primero que hay que hacer es trazar la región a rotar. ¿Ok? Entonces aquí está nuestro plano XY. Nos dice que se trata de una recta 2x y la parábola x al cuadrado. Es una parábola vertical, entonces su gráfico queda así, más o menos. Y por otra parte, la recta pues es una cosa así más o menos. ¿Ok? Entonces aquí está la recta f de x igual a 2x y la parábola g de x, permítanme reescribir esto, g de x igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí me hace falta calcular los puntos de intersección. Ya hicimos el primer paso, que fue dibujar precisamente la región, la recta 2x y la parábola x al cuadrado. Entonces me falta calcular los puntos donde se intersecan. ¿Ok? Entonces voy a ver si ya... A ver, fíjense aquí. Aquí tengo dibujado. Permítanme cargar de nuevo la presentación. Okay. Aquí precisamente tengo dibujada en este plano cartesiano esta región, la recta f de x igual a 2x y la parábola g de x igual a x al cuadrado. Entonces aquí lo que se pretende hacer es rotar esta región encerrada por ambas curvas alrededor del eje X. Quería yo presentar cómo es esta rotación, a ver si se puede. ¿Ok? Entonces aquí está la región, entonces la voy a empezar a rotar alrededor del eje X. Fíjense, aquí está, miren ustedes, es la animación que quería presentar. Entonces, ¿qué está pasando? Que esta región se está rotando alrededor del eje X. Y miren el sólido que se genera. El sólido está al interior, encerrado por esas curvas. ¿Sí? Entonces, es el sólido que se forma ahí, pues igual se ve como un conito, ¿no? Es nada más para fines ilustrativos, es lo que yo quería mostrarles. Bueno, ahora sí, regresando a nuestro archivo, a nuestra presentación, pues resulta ser que aquí tenemos dibujado ya en el plano la región a rotar, que es la que acabamos de ver. Bueno, alrededor del eje X. Ese se me pasó. Caray. Ahí está. Alrededor del eje X. Bueno, ¿qué sigue? Pues hay que encontrar los puntos donde se están intersecando estas dos curvas. Lo mismo que en lo anterior, dijimos que el primer paso es graficar la región a rotar. ¿Ok? 2. Hallar los puntos donde se intersecan ambas curvas. Esto es, como ya vimos,
la única forma de que estos puntos sean iguales es que las funciones f de x y g de x sean iguales. Entonces, f de x es igual a g de x si y solo si la recta 2x es igual a la parábola x al cuadrado. Esto sí y solo si x al cuadrado menos 2x es igual a 0. Esto sí y solo si saquemos como factor común, factoricemos una x de aquí, de esta expresión. Entonces esto nos queda x por x menos 2 igual con 0. Por lo tanto, las dos raíces donde este factor, bueno, cada uno de estos factores es igual a 0, sí y solo si x es igual a 0, o bien que x es igual, despejando x menos 2 igual a 0, x es igual a 2. Entonces, estos son los puntos, los valores de x donde se intersecan, pero a su vez van a ser los límites de integración. En x. Los límites de integración en x. Ok, entonces los puntos donde se intersecan las curvas son A con abscisa 0, y nos vamos a alguna de las funciones f de x, por ejemplo, y evaluamos x igual a 0. 2 por 0 es 0. 0,0. 0,0. Como se puede visualizar aquí, este es el primer punto donde se intersecan, en el punto A, 0,0. Y B, de abscisa 2 y ordenada, ¿sí? Sustituimos 2 en alguna de las funciones. 2 por 2, 4. Aquí está. 2,4. Este es el punto B, el segundo donde se intersecan. Bueno, ya una vez calculado eso, pues vamos por el volumen. Ya dijimos, vimos de nuestro método de arandelas, que el volumen estará dado por la integral desde A hasta B de pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el diferencial de h. Ok, pero aquí nos hacen falta algunos elementos. Bueno, los límites de integración, como vamos a integrar sobre el eje x, pues ya los calculamos. Son las abscisas donde se intersecan las curvas. X vamos a integrar desde 0 hasta 2. Pi es un valor conocido. El diferencial de h, diferencial de altura, pues va a ser el siguiente. Yo de aquí voy a tomar, ¿no?, el pedazo de, como quieran verlo. Yo me refiero a esto como el pedacito de diferencial. Entonces ese va a ser un diferencial de x. El diferencial es nada más para ver esta parte del cómo surge la arandelita, ¿sí? Es un poquito de esto. Nada más para que lo recordemos. Es este tramito que yo elijo aquí dentro de la región de longitud infinitesimal de h. Pero como estoy sobre el eje x, es un diferencial de x, precisamente. Ok, ¿qué otros elementos me hacen falta antes de sustituir en mi fórmula? Pues el radio exterior y el radio interior. Bueno, ¿el radio exterior quién es? Fíjate que el radio exterior lo voy a pintar de otro colorcito. A ver si me sale. El radio exterior es lo que está más lejano al eje de rotación. El eje de rotación es el eje X. Entonces lo que está más lejano, ¿sí?, al eje de rotación, pues es este. Entonces este es mi radio exterior. Y lo que está más cerca
voy a mover este GDX porque me está estorbando. A ver. Lo voy a escribir por acá, que g de x es igual a x al cuadrado. Entonces, el radio interior es lo que resulta estar más cerca del radio del eje de rotación, radio interior. Aquí podría parecer que el radio exterior está más cerca y el radio interior más lejos, ¿no? Por dónde elegí colocarlo, pero no. Observen ustedes que finalmente los radios no van a ser constantes, es decir, no van a ser números, van a estar variando. De manera que en este punto el radio exterior claramente es la recta, es el que está más lejos del eje de rotación, y el que está más cerca pues es la parábola. Entonces, aquí el radio exterior coincide con la función f de x. Esto es, radio exterior es igual a f de x, que es igual a 2x. Y el radio interior coincide con la parábola x al cuadrado, es decir, con la función g de x. Entonces ya tengo, y el diferencial de h pues coincide con el diferencial de x. Ya tengo todos los elementos. Entonces el volumen es igual a la integral desde a hasta b. Ya dijimos que los límites de integración van a ser desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2 de pi por el radio exterior al cuadrado, que es 2x al cuadrado. 2x al cuadrado menos el radio interior al cuadrado, que es x al cuadrado al cuadrado, diferencial de x. ¿Ok? Pi, como es una constante, sale de la integral y me queda pi por la integral de 0 a 2. ¿De quién? 2x al cuadrado es 4x al cuadrado menos x al cuadrado es x a la 4. Diferencial de x. ¿Ok? Haciendo nuestra integración directa, tenemos lo siguiente. La integral de 4x al cuadrado es igual a 4 tercios de x al cubo, menos la integral de x a la 4 es 1/5 de x a la 5. Todo valuado entre 0 y 2. Evaluando en nuestro límite superior 2, esto nos queda 4 tercios de 2 al cubo menos 1/5 de 2 a la 5. ¿Sí? Fíjense que aquí no vale la pena evaluar en el límite inferior 0 porque se cancelaría. X a la 0 a la 3 es 0, x 0 a la 5 es 0, entonces nada más queda esto. Haciendo cálculos, 2 al cubo es 8, ¿sí? 8 por 4, 32, me quedan 32 tercios, menos 2 a la 5, pues es 32, 32 quintos. Haciendo esta diferencia, 32 tercios menos 32 quintos, ¿cuánto nos queda? Esto es igual a 64 quinceavos de pi unidades cúbicas. Fíjense aquí que se me pasó arrastrar pi. Aquí sí lo puse, acá omití poner pi y desde luego todo esto está afectado o está siendo multiplicado por pi. Detalle que suele pasar de que ahí se nos pela y ese es un error. Entonces ahí va afectado por pi, todo esto va multiplicado por pi. Entonces nos queda esta suma, esta diferencia 32 tercios menos 32 quintos igual a 64 quinceavos por pi unidades cúbicas. Y eso aproximadamente a qué es igual.
Eso es aproximadamente igual en la calculadora a 13.40 unidades cúbicas. De modo que el volumen del sólido que se genera al rotar esta región R encerrada por estas dos curvas alrededor del eje X resulta ser 13.40 unidades cúbicas. Muy bien. Entonces ya terminamos apenas el inciso A. ¿De acuerdo? Apenas el inciso A. Entonces vámonos con el inciso B, que nos piden también calcular el volumen de esta misma región, pero ahora rotada alrededor de la recta y igual a menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar elementos del inciso A para que nos ayuden a aminorar el trabajo, ¿no? Entonces se trata de la misma situación, pero ahora hay que rotar alrededor de la recta y igual a menos 1. Rotar alrededor de y igual a menos 1. ¿Ok? Aquí nada más para fines ilustrativos, permítanme a ver. Caray. Quizá como es mucha información, se traba un poco. Ahí está ya. Ok. Ya no tenía más hojas para escribir. Listo. Entonces, permítanme dibujar la región a rotar. Entonces, pues esencialmente es la misma que la anterior. Pues hay que, a ver de qué color las dibujé. La parábola verde, la recta azul. Entonces, tenemos esta parábola, ¿sí? Y tenemos la recta. Bueno, ahí no se ve bien como una recta, está un poco chueco. Ahí está un poco más recto. ¿Ok? Ya vimos del anterior, del inciso A, tenemos los puntos de intersección. Esto es 2, si no me equivoco, 2,4. Ya no los voy a volver a calcular, el procedimiento está aquí en el inciso A. Este punto de intersección es el 0,0. Pero ahora lo interesante radica en ¿qué? En que nos piden rotar esta región alrededor de la recta y igual a menos 1. Es una recta paralela al eje X. ¿Ok? Entonces voy a plantearla aquí. Aquí está, esta es la recta y igual a menos 1. Entonces voy a rotar esta región encerrada por ambas curvas alrededor de esta recta. Y es lo que yo quería mostrarles, a ver si puedo hacerlo. A ver, porque es que esta animación jala bastante memoria RAM y como que luego no quiere responder. A ver, voy a volver a cargar el applet. ¿Sí? A ver si ahora sí sale. Ok. Vamos a esperar un momento nada más. A ver. Fíjense que aquí tengo la recta en y igual a 1, pero no. Yo quiero el eje de rotación en y igual a menos 1. Está tardando en cargar un poquito. Ahí está. A
A ver, ahora a ver si ahora sí jala. Ok. Ahí está, miren ustedes. Aquí está la región, es la misma, la parábola y la recta, pero ahora el eje de rotación está ubicado en y igual a menos 1. Entonces voy a poner a rotar esta región. Observen ustedes cómo cambia. Le atrasan el video, por favor. Y observen ahora el sólido cómo se forma. Ya no es el mismo. ¿Sí? Si ven aquí ahora ustedes esta arandela como que se forma aquí en el centro. ¿Sí? Aquí queda como un hueco, porque justamente estamos rotando alrededor de este eje y aquí queda vacío. Entonces se vuelve a formar como una especie de cono, pero ahora truncado. Aquí cuando rotaba solo alrededor del eje X era un cono que estaba cerrado, ahora queda como un cono truncado. Entonces espero que logren apreciarlo bien. Entonces para fines ilustrativos igual nada más. Ok, entonces nos regresamos a nuestros cálculos. Ok, ya ubicamos la región a rotar. Ya tenemos el eje de rotación. Aquí lo pintamos nada más. Hacemos esa consideración. A ver. Se alenta un poco. Ahí está. Entonces va a girar alrededor de esta recta. ¿Sí? Aquí como ya lo señalamos. Ahora, ¿qué va a ser lo importante? Nada más permítanme, ya sé que lo que está en verde, g de x, es igual a x al cuadrado. Permítanme ponerlo así nada más por aparte. Y f de x es precisamente la recta 2x. Ok. Aquí ubicar que el eje de rotación es la recta y igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, vámonos, ya sabemos cuál es la fórmula para calcular el volumen. Entonces, vamos a ver los radios. Recuerden que los radios se van a medir siempre desde el eje de rotación. Ojo, mucho cuidado ahí. En el caso del inciso A, el eje de rotación era el eje X. Por eso se medían los radios desde acá. Bien. Ahora, el eje de rotación para el inciso B está en la recta y igual a menos 1. Entonces, desde aquí vamos a partir para medir los radios. Entonces, de nueva cuenta, radio exterior, pues es el que está más alejado del eje de giro o del eje de rotación. Radio interior es el que está más cerca. A ver. Ok. Entonces, el radio interior es este. Radio exterior y radio interior. Y aquí analizando, fíjense ustedes que un cachito de este radio exterior coincide con f de x, la recta 2x, pero le hace falta agregar este tramo, el tramo desde el eje x hasta donde está el nuevo eje de rotación. Entonces, ¿cómo se calcula los radios? Generalmente aquí va cambiando porque a veces en este caso el eje de rotación está debajo de las gráficas, pero van a haber ocasiones donde el eje de rotación esté por arriba de las gráficas o haya que rotar alrededor de un eje, de una recta paralela al eje Y, que esté a la derecha o a la izquierda. En este caso la fórmula es siempre lo que está arriba se le resta lo de abajo y viceversa. Cuando el eje esté arriba, a lo de arriba se le resta lo de abajo.
Y para los lados igual, lo que está a la derecha se le resta lo de la izquierda, ¿sí? Y esa es como que la guía, ¿no? Para darnos cuenta más o menos cómo está la situación. Entonces vamos a buscar el radio exterior. Ok. ¿Cómo nos queda el radio exterior? El radio exterior va a ser igual a lo que está arriba, que en este caso es f de x, ¿sí? Menos el eje de rotación, ¿sí? O sea, f de x, que es 2x, menos 1. Entonces, el radio exterior nos queda 2x, menos por menos más 1. ¿Ok? Porque fíjense que aquí estoy considerando el radio 2x que va desde el eje x hasta la gráfica y aparte este tramito. Pero no lo voy a considerar negativo porque es una longitud. Los radios son positivos. Entonces esta longitud es 1 más 2x. Aquí está. Ahora, el radio interior, lo mismo. Es lo que está arriba, en este caso es la gráfica de g de x. Es g de x menos el eje de giro, ¿sí? Que está hasta abajo. Esto es x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos x al cuadrado menos por menos más 1. Este menos siempre va a prevalecer, ¿sí? Y el menos se cancela aquí, se suma por este menos que es del eje. Pero les digo, no hay como una regla clave. A veces puede ser que primero al eje le restes la función. Por ejemplo, si el eje de giro estuviera por encima de las gráficas, primero sería eje menos f de x, luego eje menos g de x. Entonces todo eso se va viendo conforme el problema que tú vas a resolver. Ok, en este caso estuvo muy sencillo, ya hallamos los radios, entonces hay que sustituir ya en nuestra fórmula de volumen. Entonces, empleando el método de Arandelas, es la integral desde a hasta b de pi por el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado por el diferencial de h. ¿Ok? Lo mismo que en el caso del inciso A. El diferencial de h va a coincidir con el diferencial de x, porque pues es nada más tomar una pequeña porción, ¿sí? Para simbolizar el de x. ¿Ok? Entonces, la integral, ¿desde dónde a dónde va a ir? Desde 0 a 2, porque ya lo calculamos en el inciso A, es la misma, va desde 0 hasta 2. De pi por el radio exterior, que ya lo calculamos, radio exterior 2x más 1, 2x más 1 elevado al cuadrado, menos el radio interior elevado al cuadrado, que es x al cuadrado, más 1 al cuadrado. Diferencial de h, que es lo mismo que diferencial de x. ¿Ok? Hacemos los desarrollos algebraicos que aquí nos solicitan, la integral. El pi lo sacamos, con cuidado de que no se nos olvide al final. El pi va fuera de la integral, desde 0 hasta 2. ¿De quién? Desarrollemos estos binomios. Este binomio al cuadrado es 2x al cuadrado, nos queda 4x cuadrado, más el doble producto de estos, 4x, más el cuadrado del segundo es 1, menos, hay que desarrollar este binomio al cuadrado, x al cuadrado, pues es x a la 4, más el doble producto, 2x cuadrada, más el cuadrado del segundo, que es 1, diferencial de x. Ok, entonces hay que hacer el álgebra. Pi veces la integral desde 0 hasta 2. ¿De quién? Hay x, este x a la 4, ordenamos de
de mayor potencia a menor potencia, nos quedan por este menos x a la 4. No hay x cúbicas, nos pasamos a x cuadradas. Aquí nos queda 4x cuadrada menos 2x cuadrada, esto es más 2x al cuadrado. Nos vamos ahora con las x, esto es más 4x. 1 menos 1 pues es 0. Entonces diferencial de x. Así es como nos queda. A ver, chequemos si está bien. Aquí está esta. Esta se simplifica con esta. ¿Va? Luego queda esta y esta se simplifica con esta. Ok, está bien. Ahora sí, integramos de manera inmediata. Esto es pi por... la integral de menos x a la 4 es menos 1/5 de x a la 5. Más la integral de 2x al cuadrado es 2/3 de x al cubo, más la integral de 4x es 2x al cuadrado, evaluada desde 0 hasta 2. Esto es igual a pi veces, evaluando en el límite superior 2, ya no en 0, porque todo se cancela. Evaluando esto me queda menos 1/5 de 2 a la 5, más 2/3 de 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado. Esto es pi veces 2 a la 5 es 32, me queda menos 32/5 más 2 al cubo es 8 por 2, 16, 16/3 más 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Entonces hacemos la aritmética. Sumemos todo esto, menos 32/5 más 16/3 más 8. Todo esto me da, lo que está aquí dentro del corchete, me da 104/15. 104/15 por pi unidades cúbicas. ¿Y eso a qué es aproximadamente? Eso es aproximadamente igual a 21.78 unidades cúbicas. Y listo. Entonces, como se dan cuenta, estos ejercicios se ponen un poco larguitos y hay que tener mucho cuidado aquí en la parte de integración con los signos, pero acá en la parte de hacer la ubicación de los puntos de intersección, de alrededor de qué recta va a rotar, tener mucho cuidado cómo se calculan los radios exteriores y radios interiores, ¿sí? Y esencialmente es eso. Espero que con estos dos ejemplos haya quedado, pues, más claro cómo aplicar el método de las arandelas. Espero no haberme equivocado en algo. Cualquier cosa ahí en la caja de comentarios. Y hasta la próxima.